Tema 5. Administración General del Estado. La Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público va a regular la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, los principios de organización, funcionamiento y relaciones con los ciudadanos, órganos superiores y órganos directivos en la organización central. La administración pública es el conjunto de órganos que integran la administración del Estado y que tienen como finalidad la satisfacción de los intereses generales. El texto constitucional establece en el artículo 103: la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. La AGE se encontraba regulada por la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, en la Ley 6/1997 de 14 de abril, derogada por la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, entrando en vigor el 2 de octubre de 2016. El objeto de la ley es regular las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, identificar los principios del sistema de responsabilidad de las administraciones públicas, exponer los principios de la potestad sancionadora y dirimir la organización y funcionamiento de la AGE y su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. El ámbito subjetivo se aplica al sector público, que comprende: 1. La Administración General del Estado. 2. Las administraciones de las comunidades autónomas. 3. Las entidades que integran la administración local. 4. El sector público institucional, integrado por organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas, más entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios generales siguientes, y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas. Por último, las universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente ley. Tienen la consideración de administraciones públicas todas, excepto las entidades de derecho privado y las universidades públicas. Principios generales. Las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución española, a la ley y al derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión, buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, responsabilidad por la gestión pública, planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, cooperación, colaboración y coordinación entre administraciones públicas. Las administraciones públicas se relacionarán entre sí con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes a través de medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas. Garantizarán la protección de los datos de carácter personal. Facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, los órganos de gobierno de las entidades locales,
la actuación de la administración pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. Cada una de las administraciones públicas citadas actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. Principios y competencias de organización y funcionamiento de la AG. La AG actúa y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, así como los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios, no atribuidas específicamente conforme a una ley a ningún otro órgano de la AG ni al Gobierno, corresponderán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Estructura de la Administración General del Estado. La organización de la AG responde a los principios de división funcional en departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas, salvo las excepciones previstas por esta ley. La AG, por tanto, comprende la organización central, la organización territorial y la AG en el exterior. En la organización central, integrada por ministerios y los servicios comunes, encontraremos en los órganos superiores a los ministros y a los secretarios de Estado. En los órganos directivos, los subsecretarios y secretarios generales, los secretarios generales técnicos y directores generales, y los subdirectores generales. En la organización territorial encontraremos órganos directivos, que serán delegados del Gobierno en las comunidades autónomas con rango de subsecretario y subdelegados del Gobierno en las provincias con nivel de subdirector general. La AG en el exterior estará compuesta por órganos directivos como los embajadores y representantes permanentes ante organizaciones internacionales. Aquí encontramos la organización administrativa de la Administración General del Estado en este esquema. Organización central. Los órganos superiores, compuestos de ministros, son titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia. Dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su ministerio y asumen la responsabilidad inherente a la dirección del ministerio. Sus funciones serán ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento, fijar los objetivos del ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los recursos necesarios para su ejecución dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes. Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio y de los presupuestos de los organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Hacienda. Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su ministerio de acuerdo con las competencias que le atribuye esta ley. Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de los organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los organismos públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo, cuando la competencia no esté atribuido al Consejo de Ministros, a otro órgano o al propio organismo, así como elevar a aquel las propuestas de nombramiento que le estén reservadas de órganos directivos del Ministerio y de los organismos públicos dependientes del mismo. Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del ministro. Mantener las relaciones con las comunidades autónomas y convocar las conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su departamento. Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del ministerio. Impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias. Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como plantear lo que procedan con otros ministerios. Celebrar en el ámbito de su competencia contratos y convenios sin perjuicio
de la autorización del Consejo de Ministros cuando sea preceptiva. Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio. Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al Departamento. Remitir la documentación a su departamento necesaria para la elaboración de la Cuenta General del Estado en los términos previstos en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre. Resolver los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda. Otorgar premios y recompensas propios del Departamento y proponer las que corresponda según las normas reguladoras. Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Departamento, así como fijar los límites por debajo de los cuales podrán ser otorgadas por los secretarios de Estado o el subsecretario del Departamento. Proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los planes de empleo del Departamento y de los organismos públicos de él dependientes. Modificar las relaciones de puestos de trabajo en los casos en que esa competencia esté delegada en el propio Departamento o proponer al Ministerio de Política Territorial y Función Pública las que sean de competencia de este último. Imponer la sanción de separación de servicio por faltas muy graves. Secretarios de Estado. Artículo 62 de la Ley 40/2015. Son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica. Podrán ostentar, por delegación expresa de sus respectivos ministros, la representación de estos en materias propias de sus competencias, incluidas aquellas con proyección internacional. Dirigen y coordinan las secretarías y las direcciones generales situadas bajo su dependencia y responden ante el ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Secretaría de Estado. Funciones. Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la norma de creación del órgano que les delegue el ministro y desempeñar las relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al ministro. Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares. Nombrar y separar a los subdirectores generales de la Secretaría de Estado. Mantener las relaciones con los órganos de las comunidades autónomas competentes por razón de la materia. La autorización previa para contratar a los organismos autónomos adscritos a la Secretaría de Estado por encima de una cuantía determinada según lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado. Celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado y los convenios no reservados al ministro, del que dependan sin prejuicio de la correspondiente autorización cuando sea preceptiva. Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la Secretaría de Estado con los límites establecidos por el titular del Departamento. Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos. Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Secretaría de Estado. Aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos. Aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que en su caso establezca el ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros. Además, otras que les atribuya la legislación vigente. Órganos directivos. Subsecretarios. Artículo 63 de la Ley 40/2015. Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales pertenecientes al subgrupo A1,
ostentan la representación ordinaria del Ministerio. Dirigen los servicios comunes. Funciones: apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio a través del correspondiente asesoramiento técnico. Asistir al ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus organismos públicos. Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo, en el marco definido por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio. Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo y política de directivos del Ministerio y sus organismos públicos, así como la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y comunicación. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del departamento. Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al ministro en el desarrollo de las funciones que a éste le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquel, así como a los demás órganos del Ministerio. En los mismos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o proyectos de normas y actos de otros ministerios cuando reglamentariamente proceda. A tales efectos, el subsecretario será el responsable de coordinar las actuaciones correspondientes dentro del Ministerio y en relación con los demás ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento. Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él. Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia, propios de la subsecretaría, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de los fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que en su caso establezca el Ministerio al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros. Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Ministerio con los límites establecidos por el titular del departamento. Solicitar del Ministerio de Hacienda la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a cargos del departamento. Nombrar y cesar a los subdirectores y asimilados dependientes de la subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al personal eventual del departamento. Convocar y resolver pruebas selectivas del personal funcionario y laboral. Convocar y resolver los concursos del personal funcionario. Ejercer la potestad disciplinaria del personal del departamento por faltas graves o muy graves, salvo la separación del servicio. Adoptar e impulsar, bajo la dirección del ministro, las medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos humanos y medios materiales en el ámbito de su departamento ministerial. Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los altos cargos dependientes del subsecretario, cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la representación ordinaria del mismo y las que le atribuyan la legislación en vigor. Secretarios Generales. Artículo 64, Ley 40/2015. Esta figura existirá cuando la norma que regula la estructura de un ministerio prevea su existencia. Ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes, así como todas aquellas que les asigne expresamente el Real Decreto de Estructura del Ministerio. Tienen categoría de subsecretario y serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del presidente del Gobierno. Los nombramientos habrán de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. Secretarios Generales Técnicos. Artículo 65, Ley 40/2015.
Tendrán las competencias sobre los servicios comunes que les atribuye el Real Decreto de Estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a la producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. Tienen la categoría de director general. Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, comunidades autónomas o entidades locales pertenecientes al subgrupo A1. Directores generales. Son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio. Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Departamento o del presidente del Gobierno. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales pertenecientes al subgrupo A1. Subdirectores generales. Artículo 67, Ley 40/2015. Son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados. También serán los responsables inmediatos de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdirección General. Serán nombrados y cesados por el ministro, secretario de Estado o subsecretario del que dependan. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado o de otras administraciones, cuando así lo prevén las normas de aplicación pertenecientes al subgrupo A1.